Les presento formalmente a Juan Fernando. Juan Fernando es candidato a doctor en Economía y Finanzas por la Universidad Privada de Bolivia y candidato a doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Business School de la UAGRM. Tiene un máster en Ingeniería Financiera, diplomado en Gestión y Tecnología del Gas Natural y Educación Superior de la UPSA. Es especialista en Administración y Análisis de Riesgos, certificado por el IPER Perú. Y también es ingeniero comercial graduado de la UPSA. Es docente en áreas de estadística, marketing, finanzas y proyectos. Su especialidad ha sido la aplicación de métodos cuantitativos en la gestión empresarial y paralelamente a su actividad académica es consultor empresarial y tiene una amplia trayectoria profesional en el sector de hidrocarburos y la función pública. Ha sido gerente de planificación en YPFB Andina S.A., director de finanzas y director de empresas del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y actualmente es consultor empresarial, analista económico y director en el presente directorio gestión 2023-2025 del Colegio de Economistas de Santa Cruz. Bienvenido Juan Fernando, bienvenidos a todos. Espero que esta charla sobre inteligencia artificial les sea muy provechosa y podamos programar los cursos o talleres que tenemos en mente. Buenísimo, muchísimas gracias, Claudia. Muy buenas noches a todos. Realmente muchas gracias por haber mostrado el interés, por estar inscritos y por estar obviamente conectados esta noche. Creo que me gustaría arrancar un poquito hablando sobre el concepto de lo que es inteligencia artificial antes de empezar a discutir las posibles aplicaciones, que créanme son muy potentes y bastante interesantes. Pero al final del día, todas terminan redundando en varios conceptos que vale la pena discutirlo. Para empezar, creo que es importante aclarar de que el tema de la inteligencia artificial no es un tema nuevo, es un tema que ya se ha venido trabajando y que usa tecnología prácticamente, me atrevería a decir, desde la Segunda Guerra Mundial, de finales de la Segunda Guerra Mundial, ya se empezaron a desarrollar los algoritmos que hoy por hoy, gracias a la computación, nos han podido traer avances tan significativos como es el caso de la introducción de lo que son ya la masificación de los LLMs, que deberían ser los algoritmos de lenguaje amplio, que es el caso en el que estamos charlando justamente de lo que corresponde, por ejemplo, a ChatGPT, que es lo que todo el mundo ha escuchado, BART, Bing, con su inteligencia en Copilot, etcétera, ¿no? Entonces, un poco creo que es sano abrir foros de discusión, abrir espacios en los que nosotros podamos tener una apertura entre profesionales del medio, eh, para discutir las aplicaciones que podemos tener y también discutir las posibilidades y potencialidades que se tienen dentro de las restricciones naturales que tiene nuestro medio de acción. Por ejemplo, y un tema que les comentaba al principio a las personas que se conectaron al inicio, yo les decía, por ejemplo, el fondo que hoy tengo de Zoom es o fue creado con una inteligencia artificial, justamente un video hecho usando la IA de Canva, que dicho sea de paso, hoy en la mañana ha hecho un lanzamiento oficial interesante respecto a cómo ha ido evolucionando y trabajando y aportando en toda la parte gráfica complementaria a todo lo que corresponde ya a las herramientas conocidas, ¿no? Obviamente lo único que tuve que hacer a esa lógica de incorporarle una dosis pequeña de inteligencia artificial fue colocar justamente el logo del colegio, ¿sí? Entonces, la idea un poco del día de hoy es hablar un poco de conceptos, pero también conversar sobre las opciones que tenemos a mano, sobre la visión que podemos tener y la aplicación que podemos tener a varios tipos de ejercicios, a varios tipos de aplicaciones dentro de nuestro diario vivir. Ejemplos muy puntuales y sí me gustaría aquí, por favor, esto no me gustaría que fuese un monólogo, por favor, siéntanse en la total libertad de que conversemos durante toda esta sesión.
Como les digo, la idea no es tener una sesión muy prolongada, simplemente unos 30, 40 minutos en los que podamos ver oportunidades, ver opciones y obviamente trabajar con este tipo de herramientas que están al alcance de la mano de todos. Obviamente hay algunas que son opciones pagas, que con mejores características, pero ya las opciones gratuitas venían bastante buenas. Entonces, sin más preámbulo, permítanme compartir pantalla. Justamente lo que quiero mostrarles son varias alternativas y varias opciones de inteligencia artificial, empezando por la que empezó, llamémosle así, el boom, ChatGPT, ChatGPT, como quieran llamarlo, que al final del día, eh, si bien, como les decía, es un algoritmo de lenguaje amplio, tiene una ventaja y tiene un problema a la vez. Y creo que es importante que lo vamos discutiendo. Tiene una ventaja que es bastante rápido en términos de respuesta. Tiene la ventaja, obviamente, de que llega a hacer una relación asemejándose a la inteligencia humana en términos de cómo poder trabajar, de cómo poder estructurar y poder hilvanar algunos temas importantes. El problema de fondo que tienen este tipo de inteligencias artificiales basadas en LLM es el concepto de alucinación del algoritmo, que en esencia corresponde a decir cuando el algoritmo empieza a arrojarnos elementos que no van o que no condicen para nada con la realidad, ¿no? Entonces, de entrada, creo que es un tema importante y que vale la pena que lo charlemos. Las inteligencias artificiales, o por lo menos las que solamente son generadoras de lenguaje, no pueden ser entendidas como reemplazo de los buscadores convencionales. O sea, yo no dejaré de usar Google, por ejemplo, Google Scholar, para pasarme a buscar cosas en ChatGPT. ¿Por qué? Porque existe el riesgo justamente de que exista esa alucinación. Obviamente la versión 4 mejora ese componente, ese comportamiento, pero no deja de tener a veces algún tipo de problema, ¿sí? Les doy ejemplo de aplicación muy pequeño, ¿no? O sea, yo le puedo pedir algunos temas en particular. Fíjense, me voy a tomar el atrevimiento y un poco creo que es importante. Les voy a mostrar una pregunta que yo hice en un examen en la universidad, justamente para materias de la rama de lo que es investigación operativa. Entonces, por ejemplo, yo le pedí a los estudiantes que puedan trabajar este problema. Y dicho sea de paso, si mal no recuerdo, es un parcial que tomé hace 2 semanas, semana y media. Creo que he visto a algunos de mis estudiantes que se conectaron justamente, capaz que reconozcan la pregunta. Entonces, por ejemplo, esta era una pregunta interesante que se le había hecho, era para resolverlo obviamente con un algoritmo de programación lineal, que esencialmente hablaba de la distribución de presupuesto para la asignación de un plan de medios. Y ahí hablaba un poco el problema, explicaba qué es lo que se tenía que hacer, qué es lo que no se tenía que hacer, etcétera. Hablaba de los límites, acá estaban justamente los valores detrás de cada medio, sus audiencias, sus costos, sus límites, sus techos. Daba algunas lecturas en torno a las recomendaciones de esta visualización, como eran las restricciones, por ejemplo, de que no puedo salir demasiadas veces en un determinado medio, no puedo salir en otro. Y fíjense lo que puede hacer ChatGPT con esto. Yo le pido que empiece a trabajar y empieza a entender el problema y a darme una posible solución. Y fíjense que me lo da incluso una notación matemática. Entonces, de entrada, lo que quiero decirles es que probablemente eh, y quizá muchos no lo teníamos muy claro, es que este tipo de herramientas también son capaces de resolver problemas de orden matemático. Obviamente, obviamente, la idea, el software per se no está diseñado para eso, pero sí ya me planteó todo el problema y me convirtió un enunciado que yo tenía en una visualización ya en un formato listo para aplicar cualquier software de optimización. Entonces, por ejemplo, ya que me ha planteado
esta formulación del problema en el que yo le daba un presupuesto, le daba límites, le pedía condiciones, etcétera, yo le podría pedir, por ejemplo, podrías darme una respuesta a este problema de optimización. Obviamente, la gran ventaja que tienen este tipo de algoritmos es que van almacenando los chats y permiten que uno vaya estructurando y generando una secuencia. Entonces vamos a ver con qué es lo que me responde. Entonces fíjense, ya me empieza a decir, bueno, vamos a resolver el problema paso a paso y empieza a trabajar con esto. Obviamente, insisto, hay que tener cuidado, no todas las opciones son ciertas, o sea, siempre úsenlo como un backup, no como una fuente primaria de información, pero fíjense que ya me está dando bastantes soluciones interesantes. Y si la memoria no me falla, me parece que no me falla en este momento, esta justamente era la respuesta que yo esperaba en esa pregunta cuando hice este cuestionamiento en un parcial. Entonces, si se dan cuenta, y a esto es lo que quiero abrir un poco la cancha, ChatGPT, si bien es un elemento, es un algoritmo que comprende el lenguaje, que estructura el lenguaje como tal, pero también tiene la posibilidad de hacer y relacionar estas ideas y también plantearlas en un formato de lectura un poco más matemático. Obviamente, insisto, no es un software, no es una aplicación diseñada específicamente para que nosotros podamos trabajar en esta lógica, pero sí creo que nos está permitiendo abrir la cancha, abrir un poco la posibilidad de que tengamos una lectura importante. Entonces, en términos de ChatGPT, creo que todos lo hemos usado. A estas alturas del año probablemente más de uno ya haya recurrido a tratar de automatizar algún tipo de tareas con esto, pero realmente vale la pena que le demos una oportunidad, ¿sí? Si no lo han hecho, ¿verdad? En realidad los invito a que hagan la prueba, ¿no? Empiecen a hacer ese ejercicio, ese prueba y error, a efecto obviamente que tengamos un contraste interesante, ¿no? Una lectura interesante de cómo nos puede ayudar este tipo de elementos a avanzar en lo que nos corresponde, ¿no? Ahora, eso por un lado es una de las ofertas principales que tiene lo que es OpenAI al público. La otra oferta interesante que tiene dentro de lo que es inteligencia artificial es lo que es la aplicación DALI, que ya es DALI 2. ¿Sí? Esta es la segunda versión de DALI. Básicamente esta versión de DALI es un generador de imágenes. ¿Sí? Es un generador de imágenes que en base a lo que yo pueda indicarle, podría ir creando algunas imágenes, algunos elementos, etcétera. Entonces, por ejemplo, si se me ocurriese, yo pudiese pedirle, por poner un ejemplo, lo voy a escribir en español porque ya el algoritmo es capaz de traducir y entender lo que nosotros le planteamos, nosotros tranquilamente podríamos pedirle una estructura vinculada a Super Diego comenta que ya salió DALI 3, probablemente es capaz que ya estemos usando el 3, bueno, ahorita lo revisamos, cuál de las versiones es, pero en sí, por ejemplo, acá lo que nosotros podemos pedirle es, digámosle, un búho volando sobre un lago en formato de arte japonés. Entonces, vamos, fíjense, le acabo de dar una instrucción bastante clara. Aquí, obviamente, el prompting, que es la capacidad de estructurar una respuesta clara sobre lo que nos interesa, es justamente lo que nos va a garantizar un mejor resultado. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos el resultado, como pueden ver ustedes, creado totalmente con inteligencia artificial en base a la instrucción que le dimos. Entonces, ¿es un complemento natural? Sí, la verdad que vale la pena, es tremendamente interesante, es tremendamente potente, porque realmente puede ayudar mucho a colaborar en la estructuración y generación de elementos. Obviamente, y vuelvo al tema que les comentaba al inicio, de lo que vendría a ser esta sensibilidad del tema de la alucinación de los algoritmos, es que las imágenes pueden salir distorsionadas,
por ejemplo, si yo le pidiese que me mostrase una persona, esas personas con seguridad me pueden salir con algún tipo de defecto, como un dedo de más o un ojo de menos. A ver, acá tengo, por ejemplo, alguna vez fíjense esta mirada medio perdida, este muchacho solamente tiene 4 dedos. Entonces son varios elementos que se pueden ir trabajando. Ahí veo que Diego levanta la mano, por favor, Diego, lo escuchamos. Si me permite, por ejemplo, en el tema este de la generación de imágenes, yo soy diseñador gráfico, así que todo el tiempo estoy con esto. Ujú. Eh, ya hay modelos que son muchísimo mejores que DALI 2, o sea, ya salió DALI 3, pero incluso está Midjourney, que es de pago también, Sí, o Stable Diffusion. sí, Esa es gratuita, solo que se necesita un equipo más o menos decente para que funcione correctamente en la computadora. Hay métodos también para hacerlo funcionar online, pero mm, depende mucho de la conexión a internet y en fin. Entonces, el tema de DALI 2, por lo menos para mí, creo que ya está desfasado. Yo me iría muchísimo sí. más por Midjourney, Stable y bueno, DALI 3, que creo que no tiene ni una semana en el mercado o algo así. Sí, este me parece que es todavía sigue siendo Dalí 2 el que ofrece OpenAI al inicio. Justamente acá está con lo que es Midjourney. Eh, pero justamente sí, aquí es lo que vemos y coincido Diego, y gracias por compartir tu experiencia. Coincido con lo que decíamos. Al final esto puede ser un bonito generador de arte abstracto. ¿Sí? Todavía me acuerdo cuando le pregunté eh, que me ayude a identificar algún tipo de imagen en particular, etcétera. Claro, me mostró cosas bastante locas. Y le pedí un poco que me identifique gráficos que podían ser utilizados para exponer o explicar lo que era la IA. Y claro, aparecen este tipo de elementos bastante extraños, ¿no? La verdad que coincido de que no es la mejor opción, pero está dentro, o sea, lo toco porque está dentro del mismo paraguas de OpenAI. Si ustedes tienen una cuenta de ChatGPT, probablemente esa misma cuenta, con esa misma cuenta, ustedes ya tienen los accesos y los tokens necesarios para acceder a Dalí. Sí, por favor, Emilio, lo escuchamos. Gracias. Yo voy a hacer una pregunta sobre esto. Yo he llegado, digamos, por ahí, pero me he parado en cómo reenviar. Me imagino que debe ser, ¿no? O sea, no encontré cómo reenviar ni cómo pegar. Si me lo pueden aclarar eso, ¿no? Ese es un punto. El otro es, me interesa mucho si pudiéramos hablar en qué medida esta inteligencia artificial nos puede servir al colegio o a los economistas a, a cargar el presupuesto general de la nación y poder hacerle un seguimiento, pues, ¿no? Eso es muy importante, sea el gobierno que esté ahí arriba, digamos, ¿no? Ese es un Sí, punto. El otro punto, a mí me interesa inteligencia artificial para investigar sobre el tema del modelo de los países nórdicos, ¿no? La economía de los países nórdicos, ¿no? Soy convencido de que el camino está determinado, ¿no? Y los países nórdicos lo han encontrado. Así que nosotros debemos ver cómo llegar a esos puntos que ellos han llegado. No sé si eso va a ser posible en esta charla, estimado doctor. lo vamos conversando, sí, sí, sí. Como le digo, son varias las aplicaciones que me gustaría poder compartir, por lo menos mostrar un poquito hoy. Efectivamente, solamente por el tema que consultaba de cómo compartir estas imágenes, por ejemplo, si me gustase esta postal del búho medio psicótico, si usted se fija en esta parte derecha, usted tiene la opción Sí. de descargarla Ay, ay, y ay. y desde esa descarga usted ya podría compartirla como una imagen cualquiera, enviarla por un correo, pegarla en una presentación o enviarla por un grupo de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Aquí está, por ejemplo, me acaba de descargar, me está notificando que me descargó la imagen y obviamente esta imagen yo la pudiese Perdón. cargar y compartir directamente, ¿no? Entonces, ese sería por un lado. La otra consulta que hacía me parece súper importante, el tema de cómo aplicamos esto
ya un plano un poco más académico. Nosotros tenemos, bueno, les iba a ir mostrando un poquito en la secuencia de lo que es OpenAI. Tiene también lo que son los plugins que se van desarrollando y se van complementando. La verdad es que hay bastantes cosas por explorar, pero ya demandan un poquito más de tiempo en saber utilizarlos, saber aplicarlos, integrarlos a los sistemas que tengamos. Siguiendo un poco para ir cerrando la idea del tema de las imágenes, acá teníamos otra que debería ser, este es la máscara del Midjourney, tal como comentaba Diego justamente, e incluso vi que acaba de comentarlo también por el chat. Él decía justamente que DALL-E 2 tiene una limitante de 15 generaciones mensuales, lo cual es correcto, y obviamente no es, eh, no es del todo útil al final del día, cuando realmente se trabaja con esto de forma masiva, ¿no? Entonces hay opciones. Ahí solo como comentario, antes que me olviden mientras estamos charlando, les acabo de compartir la imagen del búho psicodélico al chat de Zoom. Entonces, más o menos, por eso les decía, ahí ya lo podríamos hacer, ¿no? Eh, una otra inteligencia artificial, y aquí me quedo con la idea que mencionaba el licenciado Emilio justamente sobre el tema de los países nórdicos. A ver, ChatGPT, como les decía, tiene sus particularidades, es muy bueno, todo lo que ustedes quieran, pero, ahí viene la parte importante, está limitado en torno a lo que es la consulta de información hasta lo que es 2021, ¿sí? Septiembre de 2021. Obviamente la idea es que esto se vaya abriendo. El mejor ejemplo de una apertura ya lo tenemos en BART, que es la inteligencia artificial que trae Google consigo. La verdad que está bastante buena. No tiene un algoritmo de generación, de construcción de texto tan específico, tan bien trabajado como es el caso de ChatGPT, pero la verdad es que ha mejorado bastante. Entonces, en otro caso, aquí, por ejemplo, si nosotros le pudiésemos, por ejemplo, podemos pedirle información sobre la economía de países nórdicos durante o post pandemia. Entonces ahí me va a empezar a jalar información bastante articulada. Como está conectado a Internet de forma en tiempo real, me puede ir generando, insisto, ya reacciones bastante interesantes con datos, con elementos importantes, pero, y aquí vuelvo a lo principal, es que nosotros tenemos sí o sí que corroborar muy bien los datos que está trayendo, porque el algoritmo sigue teniendo las tendencias a alucinar. Peor aún, y es un tema que me parece que estaba por ahí Santiago, que lo conversamos el semestre pasado, de cómo habían algunos prompts, algunas órdenes específicas que forzaban a los algoritmos a generar alucinaciones o a empezar a comportarse de una manera totalmente diferente, ¿no? Entonces, me parece importante siempre hacer la recomendación de que, si bien esto nos ayuda, no es un sustituto 100%, por supuesto, de la redacción, del trabajo de investigación. Lo que sí me parece que es tremendamente importante es la siguiente aplicación que podemos ver, que nos puede ayudar un poquito más y darle más seriedad a una investigación. Sí, Santiago, por favor, te escuchamos. Claro, eso que menciona es muy, muy importante. Digamos que creo que hay que combinarlo con el tema de una buena educación en lo que es pensamiento crítico, digamos, porque obviamente uno puede tener toda esta información a la mano, o sea, al instante, pero sí hay cosas que esta alucinación de la inteligencia artificial saltan directamente al ojo, digamos, con un poquito de pensamiento crítico, que, bueno, es como el dicho, el sentido común es el menos común de los sentidos, digamos, pero yo creo que combinar lo que es pensamiento crítico con inteligencia artificial te puede hacer a uno como profesional una máquina de productividad, digamos. Bien, no, totalmente de acuerdo, estimado Santiago. Aprovecho y les muestro antes de cambiar de aplicación. Seguimos viendo BART.
acá tenemos varias versiones del mismo texto. Entonces nosotros pudiésemos elegir con cuál nos quedamos, cuál nos parece más razonable a los intereses que nosotros podamos tener, ¿no? Por supuesto, insisto, y es lo que decíamos, hay que ir de a poco puliendo esa información. Ahora, la recomendación que les puedo dar ya con un espíritu más de investigación, que la verdad que ha sido una aplicación que particularmente, personalmente, a mí me gustó muchísimo por la capacidad que tiene. Es más, le voy a pedir la misma información con un poquito más de detalle. Es Perplexity. Perplexity.ai es un buscador, ¿sí?, que me atrevo a decir que hoy por hoy lo estoy usando más que buscar en Google. ¿Por qué? Y permítanme que les muestre. Perplexity.ai, yo le puedo pedir que active a Copilot, ¿sí? Copilot es la inteligencia artificial de Microsoft, y en ese sentido tiene una aplicación bastante interesante. Entonces, fíjense, simplemente le voy a poner el mismo prompt que le pedimos a Bart, y fíjense lo que hace esta inteligencia artificial, que insisto, es un buscador que me da una redacción bastante coherente con la aplicación de lo que es Copilot, pero aparte de ser muy coherente, vamos a ir viendo que en la medida que va generando una respuesta, este tipo de análisis me va a ir dando las citas, fíjense, 1 y 4. ¿Y qué significan las citas 1 y 4? Esta página web y esta página web. Entonces, la gran ventaja que se tiene con este buscador es que todo, absolutamente todo lo que nos arroja como información, nos muestra de dónde lo está sacando. A diferencia de ChatGPT y de BART, que normalmente incluso he visto que han generado alucinaciones, es decir, errores o distorsiones sobre las propias fuentes de información. O sea, hay veces que yo le pido, me pudieras dar un párrafo que refleje tal información y que las fuentes estén expresadas en formato APA. Claro, yo lo miro y sí, está en formato APA, está muy lindo, etcétera. Pero claro, el problema está que cuando me voy a la fuente, me topo con que no necesariamente era una fuente válida o era lo que me estaba presentando. Entonces, fíjense, he usado el mismo prompt, exactamente el mismo prompt que teníamos sobre lo que es la información sobre economías de países nórdicos, que era justamente la temática que le interesa estudiar con licencia Emilio, y obviamente acá vemos que tenemos muchísimo por explorar, y nos da no solamente la fuente de información que cita, sino nos da muchas más para que nosotros podamos hacer la consulta. Incluso nos da algunos PDFs para poderlos trabajar. Permítanme que voy a abrir este, por ejemplo. Veamos, ojalá que esté abierto. Y, ok, entonces acá tenemos justamente esta mirada, esta visualización de este trabajo que se ve bastante extenso. Y, a ver, fíjense, yo voy a tratar de descargarlo, a ver si me deja, creo que no me va a dejar descargarlo. No, solamente se puede leer en línea. Bueno, entonces ya es una fuente interesante que probablemente de otra manera o con otras alternativas no hubiésemos llegado de una forma tan sencilla, tan fácil como hemos llegado acá. Entonces, insisto, particularmente me gusta mucho esta aplicación, Perplexity, para que, bueno, la puedan tomar en cuenta, la puedan explorar y la puedan ir incorporando en su quehacer diario. Ahora, aquí viene el tema, decir, bueno, tengo PDF y un poco lo que comentaba, cómo podemos hacer una evaluación, por ejemplo, del presupuesto general. Es un tema complejo, pero vamos a algo un poco más sencillo y de ahí veamos cómo lo podemos ir atacando. Si yo tengo un PDF y tengo que hacer un resumen de ese PDF, hay una inteligencia artificial interesante que me gusta bastante, que se llama chatpdf.com. Chatpdf.com me permite
tomar un PDF. Yo voy a elegir un artículo que escribí un poquito antiguo, este de acá, que habla sobre los límites de una función de liquidez, etcétera. Y en base a ello, yo quisiera justamente analizar esta lógica. Entonces aquí está, por ejemplo, el texto. Fíjense cómo lo lee y me dice, y me sugiere preguntas que yo le pudiese hacer. Yo aquí ya le había hecho algunas, le pedí resume el documento en 3 ideas clave. Entonces ya me está diciendo, mira, el documento plantea una fórmula para establecer límites de liquidez. Plantea que la posición de liquidez es fundamental para la gestión de tesorería de una empresa. La generación del valor es objetivo principal de las finanzas y en base a ello define rentabilidades, etc. Entonces, yo le pudiese preguntar, no sé, algo más, por ejemplo, como cuáles son las variables principales que analiza. Y en ese sentido, esa inteligencia artificial sigue intentando darme una respuesta. Como dice Diego, efectivamente estoy con la versión gratuita, que efectivamente es limitada, pero la verdad es que comparado con los costos de otras inteligencias artificiales, que estamos hablando del orden de más o menos por medio de $20 mensuales, $30 mensuales, esta me parece que está $5.99, bueno, $6 al mes. Pero si estoy en un proceso de investigación, si estoy probablemente, no sé, armando un documento de investigación, si estoy preparando un documento como una tesis, probablemente no sea de bastante utilidad poder, como vulgarmente venden la idea, sería chatear con el PDF directamente, con la fuente prácticamente, ¿no? Hay otras opciones, hay otras opciones interesantes, ya un poquito más académicas. Acá me gustaría presentarles la opción de Cactus AI. Cactus AI es justamente otra inteligencia artificial orientada 100% a la parte académica. Incluso ya tiene un detector de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo pegar un texto y él va a hacer la identificación si el texto fue o no escrito con inteligencia artificial, sea la que sea. Entonces, por ejemplo, yo le puedo pedir que me genere un ensayo simple, le puedo pedir un tópico en particular, por ejemplo, no sé, digamos, eh, usos de la econometría. Este sí hay que plantearlo en inglés porque necesariamente todo el paper sale en inglés. Use econometric for ciencia de datos y machine learning. Para medir, por ejemplo, llamémosle, por ejemplo, qué podríamos medir con econometría de ciencia de datos, no sé, el PIB de los países, o podríamos, sí, pongámosle, en Latinoamérica. Ok, supongamos que tenemos esa idea. Le pedimos que genere esa suerte de ensayo. Sí toma su tiempo, pero nos entrega un output bastante sólido, y lo más interesante es que sí cumple con el entregarnos en un formato bastante amigable, bastante agradable, ya todo lo que son las citaciones para poder colocarlas en el trabajo. Entonces, obviamente acá esto es una ayuda brutal, brutal. Yo siempre digo, al final de cuentas, cuando uno está haciendo un tipo de trabajo de investigación, de analítica, eh, para mí, por lo menos en mi visión, es lo mismo que un escritor o que un artista pintando. O sea, y los artistas normalmente suelen tener sus baches o bajones, donde no son productivos ni creativos. Bueno, esto para mí es un bálsamo, porque decir, pucha, realmente no tengo noción en este momento, no tengo ganas de escribir, pero sé más o menos sobre qué es lo que quiero hacer. No digo que esto me haga el trabajo, pero sí me da luces
para salir de ese vacío y esa depresión de investigador que muchas veces probablemente a muchos colegas también les ha sucedido, ¿no? O sea, están escribiendo algo, están proponiendo un artículo, están haciendo una nota de prensa, un pronunciamiento, lo que fuere, y se dan cuenta de que las musas no los acompañan, no hay inspiración. Entonces, ese tipo de herramientas, como les digo, que están disponibles en el mercado, eh, tiene obviamente su versión gratuita y una versión paga, y está bastante buena para que la puedan obviamente explotar, ¿no? ¿Qué más tenemos en términos generales? Obviamente, insisto, el día de hoy la idea es compartir una conversación lo más práctica posible, lo más orientada a las necesidades que podamos tener, con la intención, como bien lo decía Claudia, nuestra presidenta del colegio, que podamos programar en base obviamente a las opiniones que puedan tener y salir de este tipo de conversatorios, cursos para orientar el uso específico de aplicaciones dentro de nuestros campos de acción, ¿sí? Entonces, otros ejemplos también podemos ver, si ya estamos hablando de una analítica un poquito más formal, Blackbox.io es otra inteligencia artificial, pero está orientada específicamente a la generación de códigos para funciones cuando me toca hacer una analítica de información, una analítica de datos bastante pesada, ¿no? Entonces acá yo, por ejemplo, simplemente le puedo pedir alguna idea. Podríamos pedirle código para realizar pongámosle de forma general, una regresión de datos de panel entre países de América Latina con variables macroeconómicas. Entonces, lo que va a hacer esto es tratar de entender un poco lo que le estamos preguntando, y en base a eso me va a arrojar justamente el código para que yo pueda trabajarlo en Python, ¿sí? Entonces, esta es otra inteligencia artificial tremendamente interesante que al final del día nos ahorra muchísimo trabajo en términos de pensar en el código, quizás recordar una cosa, por ahí se nos escapa una coma, un paréntesis, lo que fuere. Este tipo de salidas son bastante buenas. El otro día hice, por ejemplo, una consulta, le pedí una función para calcular el valor de una opción call en, sí, de una opción call directamente. Entonces ya identificó qué es lo que le estaba pidiendo y empezó justamente a generarme directamente. Aquí está la fórmula completa de lo que es una opción call, y acá incluso me dice qué es lo que significa cada una de las variables cuando las está declarando. Entonces, realmente, hoy por hoy, personalmente pienso de que estamos frente a una potencial revolución equivalente a lo que fue la revolución.com. Estamos con herramientas de trabajo frente a nosotros de una capacidad impresionante, impresionante. Un ejemplo importante, por ejemplo, y con eso me gustaría ir cerrando ya mi casi monólogo, es justamente una aplicación como es el caso de Gamma App. Esta es otra aplicación. Yo te iba a decir, una- perdón Juan Fernando, yo te iba a decir, déjalo con ganas para que todos nos inscribamos al curso, al taller. No, pero en realidad esto es la punta del iceberg, ¿no? Porque ahí viene el Sí, tema, ¿no? O sea, aquí viene el tema, ¿no? O sea, son un montón de aplicaciones, pero probablemente no les estoy hablando ni la mitad de lo que, de lo que se puede hacer, ¿no? Hay muchísimo, hay muchísimo. Por ejemplo, esta gama app, yo le pedí, por ejemplo, le dije, quiero que me generes una página web para mi empresa de consultoría independiente. Y ya. le di los parámetros, le di los datos, y fíjense, prácticamente estamos, o sea, se ve con todo el fronting de una página web. Incluso me buscó imágenes, me buscó conceptos. Entonces, realmente hay una potencialidad en estas herramientas que obviamente mucha gente dice, no, es que da miedo. Sí, da miedo, pero también da miedo el Internet de hace 30 años. Entonces, Correcto. entonces creo que, insisto, estamos frente a una
posibilidad enorme y una potencialidad muy grande frente a los retos que se nos presentan. Y más aún en ambientes de aplicación como los nuestros, que son la investigación, el análisis, las proyecciones y, por qué también no decirlo, la generación de contenido académico, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco lo que me gustaría conversar por hoy y de verdad que les agradezco tremendamente por el interés y por haberse conectado. Gracias, Juan Fernando. La verdad que ha sido una charla muy, muy interesante. Creo que todos estábamos muy atentos, hemos dejado de lado algunas cosas. Me gustaría que todos los que estén interesados, fuera de los que no pudieron asistir o ingresar al link, nos hagan saber si están interesados en un curso corto, en un curso corto o en un curso un poquito más largo, para que podamos darles una oferta, contenido, y obviamente aprovechemos de tu sapiencia, ¿no? Porque en este ámbito laboral donde todos están pensando de que la inteligencia artificial va a llegar a desplazarnos, quizás deberían tomar en cuenta de que es una herramienta que nos va a ayudar bastante y que si sabemos utilizarla, pues vamos a llegar mucho más lejos de lo que estamos pensando. Así que te agradezco de verdad el tiempo, a todos los asistentes que han estado. Nuestra coordinadora va a estar pendiente de sus dudas, etcétera. Y bueno, te dejo finalizar. No, muchísimas gracias. Ahí solamente creo que Diego quería comentar algo antes del cierre. No, no lo vi. Claro, le agradezco la ponencia a Juan Fernando y a la Escuela de Economistas. Si me permiten la sugerencia, a mí me gustaría un curso que sea muy enfocado a temas específicos. Porque si es algo de generalidades, está YouTube, ¿no? Entonces, como que no. Me gustaría, por ejemplo, en temas económicos, porque yo no soy economista, pero me interesa mucho el tema. Entonces, me gustaría verlo bien aplicado, incluso con datos de Bolivia, macro, big data y todo eso. Me ha dado otra Súper. idea, Diego. Puede tener 2 cursos, Diego. Uno de introducción a la economía y otro con inteligencia artificial. Genial. Por la idea de denme equity. Puede ser, lo voy a anotar. Anotemos para los descuentos corporativos, Claudia, por favor. Sí, perfecto. Está bien, excelente. No, por mi parte, nuevamente agradecer a todos los participantes, agradecer obviamente al colegio a través tuyo, Claudia, por promover este tipo de iniciativas que obviamente están generando me parece un precedente importante de que se empiecen a discutir temas de toda índole y que obviamente podamos ir sumando cada vez más voces, sumando cada vez más cabezas para desarrollar este tipo de trabajo en nuestra práctica y obviamente ir mejorando todos como sociedad y obviamente la idea es, como alguien decía, al final de cuentas, eh, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, pero nos va a reemplazar una persona que sí sepa usarla si nosotros no sabemos Correcto. usarla. Así Entonces, es. ahí está, creo, la clave para que nosotros tengamos una motivación interesante y como vemos, hay para todos los gustos y para todos los tipos. Perfecto. Muchas gracias, Juan Fernando. Gracias a todos. Y con esto cerramos. Les vamos a enviar una encuesta. Excelente. Gracias, 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 buenas Juanfer. noches a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.